de metros cuadrados, de metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tendrá el habitáculo de un Peugeot 407? Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy quiero hablarles de un acontecimiento político que está generando muchísimo ruido en España y que sin duda marca el pulso de lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos tan convulsos. Me refiero al discurso que pronunció Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, en la localidad extremeña de Almendralejo el pasado 13 de diciembre. Un discurso que dura más de 20 minutos y que está cargado de declaraciones contundentes, acusaciones directas y un tono combativo que caracteriza a este político desde que irrumpió en la escena nacional española. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles algo curioso que ocurrió al inicio de ese acto. Abascal comenzó su intervención con un tono casi nostálgico, reconociendo que él viene de un pueblo pequeño, mucho más pequeño que Almendralejo, y que llegaba allí con cierto respeto, incluso con cierto complejo, como él mismo confesó. Y es que Almendralejo pues no es cualquier localidad. Estamos hablando de una ciudad pues con historia, con identidad propia, conocida como la ciudad de la cordialidad y también como la ciudad internacional del vino. Abascal recordó una anécdota, ¿no?, del año 97, cuando el Real Madrid visitó Almendralejo y no consiguió marcar ningún gol. Los medios de comunicación de la capital hicieron reportajes que mostraban una imagen un tanto anticuada de la ciudad, con burros caminando por las calles, algo que los propios habitantes negaban rotundamente porque hacía décadas que eso no ocurría. La respuesta de los almendralejenses fue épica. Recibieron al Real Madrid con una pancarta que decía «La ciudad de Almendralejo saluda a la Villa de Madrid». Un gesto de orgullo local que Abascal quiso destacar al inicio de su discurso para conectar con el público presente. Pero después de esta introducción amable, el tono cambió radicalmente. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente interesante de todo este asunto. Abascal no se anduvo con rodeos ni con eufemismos, fue directo al grano con una afirmación que repetiría varias veces a lo largo de su intervención. Nos gobierna una mafia. No dijo un mal gobierno, no dijo políticos incompetentes, no usó términos suaves. Habló de una mafia corrupta que, según sus palabras, se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas. Una mafia que lleva 5 años mintiendo, robando y traicionando a los ciudadanos, y que ha conseguido convertir las calles de España en lugares inseguros. Es importante que entendamos el contexto en el que se produce este discurso. Estamos en plena campaña electoral en Extremadura, unas elecciones que, según Abascal, no deberían estar ocurriendo en este momento, sino que son consecuencia del fracaso de las negociaciones entre Vox y el Partido Popular. Y aquí entra en juego una de las figuras más criticadas en todo el discurso, María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura por el Partido Popular. Abascal no escatima en críticas hacia ella, llegando a afirmar que es incapaz de dialogar. No exagerábamos nada, nos hemos quedado cortos. Cuando decíamos que lo peor de Sánchez estaba por llegar, no nos equivocamos. Siempre llegaba algo peor incluso de lo que éramos capaces de imaginar. Porque bueno, ustedes son gente de campo, muchos, entiendo que saben de medidas, de metros cuadrados, de metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tendrá el habitáculo de un Peugeot 407? 2, 3, poquito, ¿no? Pues estaban 4 tipos, 3 de ellos ya están en la cárcel y al cuarto lo vamos a meter. Estaban 4 tipos en 2 o 3 metros cúbicos, haciendo miles de kilómetros, planeando cómo cambiar las urnas de su propio partido para después asaltar el país. Que está llena de soberbia y que representa exactamente las mismas políticas que el Partido Socialista, aunque vista un color político diferente. Pero volvamos a esa metáfora de la mafia que utiliza Abascal. No es una metáfora retórica sin fundamento, al menos no en su narrativa. El líder de Vox hace referencia a un episodio concreto que ha marcado profundamente la política española reciente, el caso del Peugeot 407. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Abascal interpela directamente al público, preguntándoles cuántos metros cúbicos tiene el habitáculo de un Peugeot 407. La respuesta es obvia, 2, quizás 3 metros cúbicos, un espacio reducido. Pues bien, según relata Abascal, en ese pequeño espacio viajaban 4 individuos, haciendo miles de kilómetros, planeando nada menos que cómo cambiar las urnas de su propio partido para después, literalmente, asaltar el país. 3 de ellos ya están en prisión, según afirma, y promete que el cuarto también acabará entre rejas. Uno de estos individuos era el yerno de alguien dedicado al proxenetismo y otros tenían aficiones similares.
La narrativa que construye Abascal es demoledora. Estos individuos no se conocían personalmente, según la versión oficial, pero pasaban horas encerrados en un coche planificando una estrategia política. Y lo que hicieron, según Vox, fue mentir a los propios socialistas, cambiar urnas dentro de su propio partido, inventar votos, alterar censos electorales para ganar primarias internas y después extender esa estrategia a las elecciones generales, mintiendo sobre sus pactos y sobre la ley de amnistía. Esta narrativa del Peugeot 407 pues se convierte en el símbolo de todo lo que Vox denuncia: la corrupción estructural, el fraude electoral, la falta de escrúpulos de quienes están en el poder. Y Abascal remata diciendo que ese Peugeot 407 salió de Extremadura, lo cual le sirve para conectar con el público extremeño y decirles que ellos saben mejor que nadie que no está exagerando. Pero hay otra crítica muy específica que Abascal lanza contra Pedro Sánchez en relación con Extremadura, ¿no? Dice que Sánchez ha insultado profundamente a los extremeños al colocar como candidato precisamente a quien colocó a su hermano en un puesto. Es una forma de decirle a la ciudadanía extremeña que para el gobierno central pues ellos no importan nada, que son despreciados, que se les trata con indignidad. Es un mensaje calculado para generar indignación local y canalizar ese malestar hacia Vox. Y luego pues viene uno de los temas centrales del discurso, la señora Guardiola. Abascal pues dedica una parte considerable, ¿no?, de su intervención a atacar a la presidenta extremeña, ¿no?, del Partido Popular. Y lo hace con una acusación muy concreta. Según él, si España tiene que soportar a Sánchez como presidente, es culpa de Guardiola. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones de 2023, Guardiola hizo el trabajo sucio de Pedro Sánchez. Según Abascal, ella llamó a Vox xenófobo, machista, homófobo y todo tipo de descalificaciones similares. Esto, dice Abascal, sirvió para movilizar a la izquierda y para demonizar a Vox y a sus votantes. El resultado fue que Sánchez consiguió mantenerse en el poder 2, 3, quizás 4 años más. Y todo por culpa de Guardiola, que se prestó a ese juego. Esta acusación es especialmente relevante, ¿no?, porque Abascal está construyendo un relato en el que el Partido Popular pues no es simplemente un rival político con ideas diferentes, sino un cómplice activo del gobierno socialista. No son la oposición real, son parte del problema, y Guardiola es el ejemplo perfecto de esa complicidad. Pero Abascal no se queda ahí, va más allá y afirma que Guardiola ha demostrado ser incapaz de dialogar con Vox, que ha preferido convertirse en la protagonista mediática de los últimos meses, cuando todos deberían estar centrados en lo verdaderamente importante: echar al capo de la mafia, es decir, a Pedro Sánchez. Dice que podría haber habido un acuerdo entre Vox y el PP en Extremadura, como los que ha habido en Valencia y en otros lugares, pero que Guardiola no lo quiso, y por eso ahora están en campaña electoral en lugar de estar haciendo oposición real al gobierno central. Y aquí Abascal introduce otro de sus grandes caballos de batalla: la crítica al Partido Popular por no hacer oposición efectiva. Dice que Feijóo, el líder nacional del PP, convoca plenos extraordinarios que no sirven para nada, pero no presenta mociones de censura. Vox, en cambio, pues ha presentado 2 mociones de censura contra Sánchez, y ambas fueron rechazadas con los votos en contra o la abstención del resto de partidos. Los medios de comunicación financiados por esos partidos tacharon a Vox de extremistas, de crispar, de buscar la polarización. Pero Abascal reivindica esas acciones y dice que no exageraban, que incluso se quedaron cortos porque lo peor de Sánchez pues siempre estaba por llegar. El discurso toma entonces es un giro hacia el feminismo, un tema que genera mucha controversia. Abascal pues dedica varios minutos a criticar lo que él llama pues el feminismo extremo de Irene Montero, ¿no?, la exministra de Igualdad de Podemos. Y aquí es donde conecta con Guardiola, a quien acusa de adoptar exactamente ese mismo feminismo. La razón, porque Guardiola lo llamó machista. Y tanto ella como el candidato socialista, Gallardo, lo acusaron de ser el político más machista de Europa. Abascal se defiende diciendo que él no ha dicho nada contra las mujeres, que no les ha prohibido hablar ni las ha tratado con desprecio, simplemente les ha llevado la contraria en cuestiones políticas. Y según él, ahora en España, gracias al feminismo extremo importado por la izquierda, cualquier hombre que discuta con una mujer es automáticamente tachado de machista. Es una estrategia, dice Abascal, que funciona para callar a los progresistas y a la derecha cobarde, pero que no funciona con Vox, porque Vox respeta a las mujeres y discute con ellas de la misma manera que con los hombres. Porque yo he dicho, usted cállese, no puede hablar porque es mujer. No, sino porque yo le he llevado la contraria. Entonces, de repente, en España, como consecuencia de ese feminismo extremo traído aquí por la izquierda y por Irene Montero, hay mujeres que entienden que si un hombre discute algo, directamente hay que llamarle machista. Es un sistema muy fácil para callar a los progres y para callar a los de la derechita cobarde, pero no para callarnos a nosotros. A nosotros no nos callan con trampas.
Nosotros respetamos a las mujeres y discutimos con las mujeres igual que con los hombres. Pero están en lo mismo, porque la señora Guardiola, que es la Irene Montero de Extremadura, pues ha tomado pues las mismas armas. Y yo desde la ciudad de la cordialidad, pues tranquilamente le digo a la señora Guardiola que abandone el feminismo de Irene Montero y que deje de hacer esos vídeos ridículos como el que han publicado anoche, llamando machista a nuestro candidato. La construcción de este argumento es muy interesante porque Abascal está intentando neutralizar una de las críticas más recurrentes que recibe su partido, la acusación de machismo, y lo hace invirtiendo el argumento diciendo que el verdadero problema no es Vox, sino el Partido Socialista, que se ha convertido en un peligro para las mujeres españolas, porque según él, las violaciones en España se han multiplicado por 3 desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Porque pues hay mujeres que están siendo obligadas a vivir bajo códigos patriarcales importados, porque se importan inmigrantes que traen el verdadero machismo, ese que quiere hacer caminar a las mujeres unos pasos por detrás de los hombres, y porque el feminismo de Irene Montero ha conseguido algo terrible, sacar violadores de las cárceles y ponerlos en las calles. Frente a todo eso, Abascal presenta a Vox como el verdadero defensor de las mujeres, un partido que quiere penas más graves para los violadores, que defiende la prisión permanente revisable para algunos de ellos, y que no quiere que sigan llegando inmigrantes ilegales que no respetan a las mujeres o que vienen a aprovecharse del esfuerzo de los españoles. Es una inversión completa del discurso feminista progresista, y es uno de los pilares de la estrategia comunicativa de Vox. Después viene otra parte crucial del discurso, la denuncia de que el Partido Popular y el Partido Socialista son en realidad lo mismo. Abascal dice literalmente que Gallardo y Guardiola son lo mismo, no porque Feijóo confundiera el apellido de su propia candidata, algo que efectivamente ocurrió, sino porque representan las mismas políticas. Las políticas del fanatismo verde, que según Vox son una declaración de muerte para el campo extremeño. Las políticas migratorias... Miedo a abrir el periódico o encender la televisión, porque es que del telediario de mediodía al de la noche hay 2 o 3 cada día que están denunciados por acoso. Y habrá alguna denuncia falsa entre todas esas, ¿eh? No lo dudemos, ¿eh? Pero ellos tienen lo que han sembrado, ¿eh? Tienen lo que han sembrado. Pero en todo caso, y acordándome ahora de las balizas esas con las que nos quieren amargar el fin de año y tal, y que resulta que también había mordidas de la tal Leire con las balizas, que ha sido detenida. Donde hay que poner las balizas es en la cabeza de los socialistas, para que las mujeres los vean de lejos y se puedan apartar a tiempo, que dan miedo. Ese partido que se ha convertido en un peligro para las mujeres, que las violaciones en España se han multiplicado por 3 desde que llegó Pedro Sánchez, que hay mujeres en España a las que las quieren encerrar en una cárcel de tela, que en España se importan inmigrantes de esos que traen el verdadero machismo y que quieren hacer caminar a las mujeres unos pasos por detrás. Que el peligro para las mujeres es el Partido Socialista y el feminismo de Irene Montero, que suelta a los violadores y los saca de las cárceles y los pone en las calles. Y frente a ello el partido que defiende a las mujeres es Vox, que quiere penas más graves para los violadores, que los quiere en prisión perpetua porque algunos no se curan. Y que no quiere que sigan viniendo aquí inmigrantes ilegales de esos que no respetan a las mujeres. Ni de esos, por supuesto, que no vienen a trabajar, sino a aprovecharse del esfuerzo de los españoles. Así que si hay un partido que defiende a las mujeres, ese es Vox. Y si hay un partido que es un peligro para las mujeres, ese es el PSOE. Que os suelta violadores o los importa o se dedica a acosar a sus propias compañeras. Y que con todo lo que esté pasando tengamos que aguantar nosotros todo este rollo, todo este San Benito del machismo. Hombre, machismo el de Ábalos, el de Koldo, el de los que iban en ese Peugeot 407, no el nuestro. Que traen inseguridad y colapsan los servicios públicos, las políticas de género que corrompen y perturban a los niños en las escuelas y que pretenden enfrentar a hombres y mujeres. Y aquí Abascal hace una de sus críticas más devastadoras. Dice que la única discusión real entre el PP y el PSOE no es ideológica, sino que se reduce a decirse mutuamente «tú robaste más». Uno saca el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso de las mascarillas, los otros responden con la Gürtel, la Púnica, y cuando se dicen mutuamente «tú más», lo que en realidad están diciendo es «yo también», porque según Abascal, los dos se han corrompido, los dos roban, los dos mienten. Y eso es la mayor corrupción, mentir a la gente, hacer teatro, fingir que discuten cuando en realidad tienen las mismas políticas y se reparten el poder en Madrid y en Bruselas. Abascal también critica duramente a Feijóo por atreverse a decir que el candidato de Vox en Extremadura es un desconocido,
cuando él mismo no conocía ni el apellido de su propia candidata. Y por decir que el candidato de Vox es un candidato prefabricado desde Madrid, cuando en los estatutos del Partido Popular los candidatos pues, se nombran exactamente de la misma manera. Es una crítica a la hipocresía del PP, a su doble rasero. Pero hay un momento especialmente revelador en todo el discurso. Abascal dice textualmente una frase pues, que atribuye a Guardiola de hace solo un año. Vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al PSOE y a Podemos. Y después pregunta retóricamente cómo es posible que Guardiola quisiera tender puentes al partido de la mafia, al partido del acoso, a las mujeres, al partido del feminismo, de Irene Montero. Pero Abascal le agradece que haya dicho eso, ¿no? Porque considera que es lo más honesto que ha dicho, porque es la verdad de lo que realmente piensan los dirigentes del Partido Popular. Según él, pues los votantes del PP piensan más o menos como los votantes de Vox, pero los dirigentes del PP piensan como los dirigentes del PSOE y pactan con ellos constantemente. Y este es el mensaje central de todo el discurso. No queremos la estafa permanente del Partido Popular ni la mafia del Partido Socialista. Hay una alternativa real que es Vox y que habla de las cosas concretas y de los problemas reales. Y aquí Abascal enumera esos problemas, las ejecuciones hipotecarias que han aumentado en Extremadura, la burocratización del campo que condena pues, agricultores y ganaderos a convertirse en oficinistas, la imposibilidad de sucesión generacional en el sector primario, los problemas del regadío, la inseguridad en las calles, el acceso imposible a la vivienda para los jóvenes, la presión fiscal, los servicios públicos degradados en educación, sanidad y ayudas sociales. Abascal termina su discurso con una idea muy potente. Extremadura ha sido abandonada por el bipartidismo. Los trenes pues siguen llegando a Barcelona, las infraestructuras se van al País Vasco y el premio siempre es para los desleales y para los traidores, nunca para esta tierra leal a España. Y Vox está aquí, dice, para cambiar eso con el apoyo de los extremeños. Lo que hemos presenciado en Almendralejo es un discurso típico de Santiago Abascal, combativo, directo, sin concesiones, cargado de acusaciones muy graves y con un mensaje muy claro de que Vox es la única alternativa real frente a lo que ellos consideran un sistema corrupto y podrido. Un discurso que conecta con el descontento de una parte importante de la población española que se siente abandonada, traicionada y engañada por los partidos tradicionales. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos para que conozcan la verdad, porque los medios de comunicación la ocultan. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte noticias sobre cómo va nuestro país. Dale like si te gustó el contenido y deja tu opinión en los comentarios.